Tratado de la Reforma del Entendimiento, por Baruch Spinoza. 5.41. En efecto, respecto de lo que constituye la forma de lo verdadero, es cierto que un pensamiento verdadero no solo se distingue de uno falso por caracteres extrínsecos, sino principalmente por caracteres intrínsecos. Si un obrero, por ejemplo, ha concebido una obra bien ordenada, aunque esta obra no haya existido jamás, ni deba jamás existir, el pensamiento no deja de ser verdadero e invariable, exista o no esa obra. Al contrario, si alguien dice que Pedro, por ejemplo, existe sin saber que Pedro existe, este pensamiento es falso en lo concerniente a quien lo formula, o, si se prefiere, no es verdadero aunque Pedro exista realmente. Y esta enunciación, Pedro existe, no es verdadera sino en lo que concierne a quien sabe con certeza que Pedro existe. Por consiguiente, hay en las ideas alguna cosa real por la cual las verdaderas se distinguen de las falsas. A este punto debemos dirigir ahora nuestra inquisición a fin de poseer la mejor norma de verdad. Hemos dicho, en efecto, que debíamos determinar nuestros pensamientos según la norma dada de la idea verdadera y que el método es el conocimiento reflexivo y conocer las propiedades del entendimiento. No hay que decir, por lo demás, que la diferencia proviene de que el pensamiento verdadero consiste en conocer las cosas por sus causas primeras, en lo que diferirá mucho del pensamiento falso, dada la naturaleza de éste, tal como la he explicado. Pues se llama también pensamiento verdadero al que contiene objetivamente la esencia de un principio que carece de causa, y es conocido en sí y por sí. La forma del pensamiento verdadero debe, pues, estar contenida en este pensamiento mismo y sin relación con otros, y no reconoce como causa su objeto, sino que debe depender del poder mismo y de la naturaleza del entendimiento. Si suponemos, en efecto, que el entendimiento ha percibido algún ser nuevo que no ha existido jamás, como lo decía, según algunos, el entendimiento de Dios antes de crear las cosas, y esta percepción no puede seguramente provenir de ningún objeto, y que de esta percepción dedujera legítimamente otras, todos esos pensamientos serían verdaderos, y no estarían determinados por objeto alguno exterior. Dependerían solo del poder y de la naturaleza del entendimiento. Por tanto, lo que constituye la forma del pensamiento verdadero debe buscarse en este mismo pensamiento y deducirse de la naturaleza del entendimiento. Para dirigir, pues, nuestra inquisición, pongámonos ante los ojos alguna idea verdadera, de la cual sepamos con la mayor certidumbre que el objeto depende de nuestro poder de pensar y que carece de objeto en la naturaleza. En una idea de esta especie podremos, pues, fácilmente, como se infiere con claridad de lo que precede, realizar nuestra investigación. Por ejemplo, para formar el concepto de una esfera, forjo una causa a voluntad, es decir, que un semicírculo gira alrededor de un centro y que una esfera aparece como engendrada por esta rotación. Claro que esta idea es verdadera, y aunque sepamos que esfera alguna ha sido jamás engendrada de ese modo en la naturaleza, esa es, sin embargo, una percepción verdadera y el medio más fácil de formar el concepto de una esfera. Hay que reparar, no obstante, que esta percepción afirma la rotación del semicírculo, afirmación que sería falsa si no estuviera unida al concepto de la esfera o al de la causa que determina el movimiento. Es decir, hablando absolutamente, si estuviera aislada, pues en tal caso el espíritu se limitaría a afirmar el movimiento del semicírculo, movimiento que no está contenido ni en el concepto del semicírculo, ni surge del de la causa que determina el movimiento. La falsedad consiste, pues, solo en que se afirma de una cosa algo que no está contenido en el concepto que hemos formado de ella, como el movimiento o el reposo en el caso del semicírculo. Por consiguiente, los pensamientos simples no pueden dejar de ser verdaderos, como la idea simple de un semicírculo, del movimiento, de la cantidad, etc.
Lo que estos pensamientos contienen de afirmativo se adecúa a los límites del concepto, sin excederlos, por lo cual podemos formar a voluntad, sin temor de errar, ideas simples. Solo nos falta investigar por qué poder nuestro espíritu puede formar esas ideas y hasta dónde se extiende. Hallado eso, veremos fácilmente cuál es el conocimiento más elevado que podemos alcanzar, pues es seguro que este poder del espíritu no se extiende al infinito. Cuando afirmamos de alguna cosa lo que no está contenido en el concepto que formamos de ella, eso implica, en efecto, que hay en nosotros un defecto de percepción. Es decir, que nuestros pensamientos e ideas están mutilados y en cierto modo truncos. Hemos visto que el movimiento de un semicírculo es falso apenas se aísla en el espíritu, y que es verdadero si se une al concepto de la esfera o al de alguna causa que determine tal movimiento. Y si, como aparece a primera vista, es propio de la naturaleza de un ser pensante formar pensamientos verdaderos, es decir, adecuados, es cierto que nuestras ideas inadecuadas se deben únicamente a que somos una parte de un ser pensante, del cual algunos pensamientos íntegros, algunos parciales, constituyen nuestro espíritu. 42. Aún debemos considerar aquí una coyuntura, que no valía la pena advertir cuando tratamos de la ficción, y es la que origina el error mayor, como sucede cuando algunas cosas presentes en la imaginación lo están también en el entendimiento. Esto es, son concebidas clara y distintamente. En tal caso, cuando lo distinto no es distinguido de lo confuso, la certidumbre, es decir, la idea verdadera, se mezcla a las ideas indistintas. Algunos estoicos, por ejemplo, oyeron casualmente hablar del alma y también de la inmortalidad, cosas que solo imaginaban confusamente. También imaginaban y percibían por el entendimiento que los cuerpos más sutiles penetran todos los demás y no son penetrados por ninguno. Imaginando todo eso en conjunto y agregándole la certidumbre del axioma mencionado, estaban seguros, desde luego, que el espíritu era aquellos cuerpos sutilísimos que no pueden ser divididos, etc. Igualmente nos libramos de este error mediante el examen de todas nuestras percepciones, según la norma de la idea verdadera dada y cuidándonos, como dijimos al comienzo, respecto de las ideas que nos llegan de oídas o por experiencia vaga. Hay que agregar que esta especie de error proviene de concebir las cosas de un modo demasiado abstracto, pues es, desde luego, harto claro que lo que percibo en su verdadero objeto no puedo aplicarlo a otro. El error proviene también de que no se conocen los primeros elementos de toda la naturaleza, por lo que, procediendo sin orden y confundiendo la naturaleza con los axiomas abstractos, aunque verdaderos, uno lleva en sí mismo la confusión y trastorna el orden de la naturaleza. Si procedemos del modo menos abstracto posible y partimos cuanto antes de los primeros elementos, es decir, de la fuente y del origen de la naturaleza, no debemos temer incurrir en ese error. Además, por lo que concierne al conocimiento del origen de la naturaleza, de ninguna manera debemos temer confundirla con las cosas abstractas, cuando en efecto se concibe alguna cosa abstractamente, como ocurre con todos los universales. Estos conceptos van siempre en el entendimiento más allá de los límites en que pueden existir realmente en la naturaleza sus objetos particulares. Además, como existen en la naturaleza muchas cosas cuya diferencia es tan pequeña que apenas puede captarla el entendimiento, puede fácilmente confundírselas, si se las considera abstractamente. Pero, como, según veremos luego, no puede haber respecto del origen de la naturaleza concepto abstracto ni concepto general, este origen no puede ser concebido por el entendimiento como más amplio de lo que es realmente. Por lo demás, tampoco se asemeja a las cosas sujetas al cambio. Ninguna confusión debemos temer, pues respecto de su idea, con tal que poseamos la norma de la verdad que hemos indicado, la cual es este ser único, infinito, es decir, que es el ser total fuera del cual no hay nada.
43. Tratada la idea falsa, nos falta estudiar la idea dudosa, a saber, inquirir en qué consiste eso que puede conducirnos a la duda, y al mismo tiempo cómo la evitamos. Hablo de la duda verdadera del espíritu, y no de esa duda frecuente como cuando se dice que se duda, aunque el espíritu no lo hace, cosa que no corresponde al método corregir, sino que entra más bien en el estudio de la obstinación y de su tratamiento. Decimos, pues, que no existe en el alma duda debida a la cosa misma de que se duda. Es decir, si solo existiera en el alma una sola idea, verdadera o falsa, no habría lugar para la duda ni para la certidumbre. Solo existiría una sensación de esta o aquella especie, pues la idea en sí no es más que una sensación de una u otra especie. Pero la duda se forma por medio de otra idea, que no es tan clara y distinta como para deducir de ella algo cierto respecto de la cosa de que se duda. Es decir, que la idea que nos inclina a la duda no es clara y distinta. Por ejemplo, alguien que no ha pensado nunca en las ilusiones de los sentidos, inducido por la experiencia o por cualquier otro motivo, ni siquiera ha dudado de si el sol es mayor o menor de lo que parece. Por eso los rústicos se sorprenden cuando oyen decir que el sol es mucho mayor que el globo terrestre. Pero la duda nace de la meditación sobre la fusión de los sentidos, y si tras haber dudado se llega al conocimiento verdadero de los sentidos y del modo como por sus orígenes las cosas son representadas a la distancia, entonces la duda quedará nuevamente suprimida. Por consiguiente, no podemos poner en duda ideas verdaderas sobre pretexto de que acaso existe un Dios engañoso que quizá nos engaña en las cosas más ciertas, sino cuando aún no poseemos de Dios ninguna idea clara y distinta. Es decir, cuando por la consideración atenta del conocimiento que poseemos del origen de todas las cosas, no encontramos nada que nos asegure que no existe semejante engañador con la misma certeza con que, reflexionando sobre la naturaleza del triángulo, hallamos que sus tres ángulos son iguales a dos rectos. Pero si tenemos de Dios un conocimiento como el del triángulo, entonces toda duda desaparece. Y así como podemos llegar a este conocimiento claro del triángulo, aunque no sepamos con exactitud si algún soberano engañador nos extravía, así podemos llegar a igual conocimiento de Dios, aunque no sepamos con exactitud si no existe algún soberano engañador. Y apenas poseemos ese conocimiento, ello basta, como he dicho, para alejar cualquier duda que podamos tener respecto de las ideas claras y distintas. Más aún, si se procede rectamente, aplicándose ante todo a la investigación de lo que debe buscarse primero, siguiendo sin interrupción el encadenamiento de las cosas, y si se sabe cómo deben determinarse los problemas antes de intentar resolverlos, siempre se tendrán las ideas más ciertas, es decir, claras y distintas. La duda no es más que la indecisión del espíritu respecto de una afirmación o de una negación que éste pronunciaría si no estuviera ante algún objeto cuyo desconocimiento hace imperfecto nuestro conocimiento acerca de esa cosa. Por consiguiente, la duda nace siempre del estudio sin orden de las cosas. 44. Tales son las cuestiones que he prometido tratar en esta primera parte del método. No obstante, para no omitir nada de lo que puede conducir al conocimiento del entendimiento y de sus fuerzas, trataré aún brevemente de la memoria y del olvido. Trataré de considerar principalmente que la memoria se fortalece con el concurso del entendimiento y también sin él. Respecto del primer punto, cuanto más conocible es una cosa, más fácilmente se retiene. Y al contrario, cuanto menos conocible es, más fácilmente la olvidamos. Por ejemplo, si digo a alguien muchas palabras sueltas, las retendrá con mucha mayor dificultad que si se las comunico en forma de relato. La memoria se fortalece también sin el auxilio del entendimiento, en razón del vigor con el cual una cosa material singular afecta a la imaginación o el sentido llamado común. Digo una cosa singular, pues solo las cosas singulares afectan la imaginación. Si alguien, por ejemplo, ha leído una sola historia amorosa, la retendrá muy bien mientras no lea varias del mismo género, porque ella
permanece sola en su imaginación. Pero si hay varias del mismo género, las imagina a la vez y las confunde fácilmente. Digo también una cosa material, porque solo los cuerpos afectan la imaginación. Dado pues que la memoria se fortalece por el entendimiento y sin él, resulta que ella debe ser alguna cosa distinta del entendimiento y que respecto de este considerando en sí mismo, considerado en sí mismo, no hay memoria ni olvido. ¿Qué es pues la memoria? Nada más que la sensación de las impresiones del cerebro, unida a un pensamiento relativo a una duración determinada de esta sensación, como lo muestra la reminiscencia. En la reminiscencia, en efecto, el alma tiene el pensamiento de esta sensación, pero no en la continuidad de su duración. Así, la idea de la sensación no es la duración misma de la sensación, es decir, ella no es propiamente su memoria. En cuanto a saber si las ideas mismas están sujetas a alguna corrupción, lo veremos en la filosofía. Y si alguien hallara esto muy absurdo, bastaría para nuestro propósito considerar que cuanto más singular es una cosa, más fácilmente se la retiene, como aparece en el ejemplo mencionado. Además, cuanto más conocible es una cosa, más fácilmente se la retiene. De donde resulta que no podremos dejar de retener una cosa singularísima por poco que sea conocible. 45. Hemos hecho una distinción entre la idea verdadera y las demás percepciones, y hemos mostrado que las ideas imaginadas, falsas, etc., tienen su origen en la imaginación, o sea, en ciertas sensaciones fortuitas, y por así decir, sin nexo, que no provienen del poder del espíritu, sino de causas exteriores, según que el cuerpo, ya dormido, ya despierto, reciba estos o aquellos movimientos. Aquí puede entenderse por imaginación lo que se quiera, con tal que ello sea cosa distinta del entendimiento, y por la cual el alma pueda adquirir la condición de paciente. Pues lo que se entienda es indiferente, con tal que sepamos que la imaginación es alguna cosa indeterminada por la cual el alma padece y sepamos también cómo es librarnos de ella por medio del entendimiento. Nadie se sorprenderá, pues, de que aquí no pruebe aún la existencia del cuerpo y de otras cosas que es necesario conocer, y de que hable, sin embargo, de la imaginación, del cuerpo y de su constitución. En efecto, como ya lo he dicho, lo que entiendo por eso es indiferente, con tal que sepa que es una cosa indeterminada, etc. 46. Hemos mostrado, sin embargo, que la idea verdadera es simple, o compuesta de ideas simples, como la idea que revela cómo y por qué una cosa existe o ha existido. Hemos mostrado también que de ello fluyen en el alma efectivos objetivos proporcionados a la esencia formal de su objeto, lo que equivale a lo que han dicho los antiguos, que la verdadera ciencia procede de la causa a los efectos, con la excepción, sin embargo, de que jamás, que yo sepa, se ha concebido, como nosotros aquí, que el alma obre según leyes determinadas y casi como un autómata espiritual. Con ello hemos adquirido, hasta donde era posible al comienzo, el conocimiento de nuestro entendimiento y una norma tal de la idea verdadera que ya no debemos temer confundir la verdad con el error y la ficción. Ahora veremos, sin asombro, que podemos conocer ciertas cosas que de ningún modo caen bajo la imaginación, que las hay en la imaginación que contradicen el entendimiento y que las hay también que concuerdan con él. Sabemos, en efecto, que los procesos de donde nacen las imágenes se producen según otras leyes, enteramente diferentes de las leyes del entendimiento, y que el alma, en lo que concierne a la imaginación, está solo en la condición pasiva. Por lo cual se ve también con qué facilidad pueden caer en grandes errores quienes no han distinguido muy exactamente la imaginación del entendimiento. En esta clase entran, por ejemplo, los errores siguientes: que la extensión, cuyas partes se distinguen realmente unas de otras, deben estar en un lugar, debe ser finita, que es el primero y único fundamento de todas las cosas.
que ocupa en un momento un espacio más grande y que en otro momento y muchas otras opiniones de la misma suerte, todas enteramente contrarias a la verdad, y como mostraremos en su lugar. 47. Luego, como las palabras forman parte de la imaginación, es decir, como forjamos muchos conceptos según que, por una disposición cualquiera del cuerpo, las palabras se combinen sin orden determinado en la memoria, es indudable que ellas pueden, como la imaginación, ser causa de numerosos y grandes errores, si no estamos fuertemente precavidos. Agregad que están formadas según el capricho y manera de ver del vulgo, de suerte que son signos de las cosas, como éstas son para la imaginación, y no como son para el entendimiento. Esto se ve con claridad por el hecho de que a menudo se han aplicado a todas las cosas que están solo en el entendimiento y no en la imaginación nombres negativos, como incorpóreo, infinito, etc. Y también por el hecho de que se expresen negativamente muchas cosas que son en realidad afirmativas y a la inversa, como increado, independiente, infinito, inmortal, porque efectivamente imaginamos con mucha mayor facilidad sus contrarios, y estos se presentaron primeramente a los primeros hombres y acapararon los términos afirmativos. Muchas afirmaciones y negaciones nacen porque la naturaleza de las palabras se acomoda a ello, pero no la naturaleza de las cosas. Por eso, si ignoramos esto, tomaríamos fácilmente lo falso por lo verdadero. 48. Además, evitamos otra gran causa de confusión, que impide que el entendimiento reflexione sobre sí mismo. En efecto, cuando no distinguimos entre la imaginación y el entendimiento, creemos que lo más fácilmente imaginado es también lo más claro, y que lo que imaginamos creemos conocerlo. Por eso anteponemos lo que debe venir después. El orden verdadero según el cual debemos avanzar se ha trastornado y ninguna conclusión legítima es posible. 49. Para llegar ahora a la segunda parte de este método, indicaré primero lo que me propongo en él, y luego los medios para alcanzarlo. El propósito es poseer ideas claras y distintas, es decir, tal como provienen del pensamiento puro y no de los movimientos fortuitos del cuerpo. Luego, para reducir todas las ideas a la unidad, procuraremos encadenarlas y ordenarlas de tal manera que nuestro espíritu, en cuanto le sea posible, reproduzca objetivamente lo que está formado en la naturaleza, considerada en su totalidad, tanto como en sus partes. 50. En cuanto al primer punto, como ya lo hemos dicho, nuestro fin requiere que una cosa sea concebida o bien por su sola esencia o bien por su causa próxima. A saber, si una cosa existe en sí, o como se dice comúnmente, es causa de sí, ella deberá ser conocida entonces por su sola esencia. Si por el contrario, una cosa no existe en sí, sino que requiere una causa para existir, entonces ella debe ser conocida por su causa próxima. Pues en realidad, conocer el efecto no es otra cosa que adquirir un conocimiento más perfecto de la causa. De modo que jamás debemos, mientras se trate de estudiar las cosas reales, extraer conclusiones de conceptos abstractos. Y tendremos gran cuidado de no mezclar lo que está solo en el entendimiento con lo que está en la realidad. Pero la conclusión mejor es la que se inferirá de una esencia particular afirmativa, o de una definición verdadera y legítima. Pues de los solos axiomas universales, el entendimiento no puede descender a las cosas singulares, porque los axiomas se entienden al infinito, y no pueden determinar el entendimiento, y no pueden determinar al entendimiento a considerar una cosa singular más bien que otra. La recta vía para indagar consiste, pues, en formar pensamientos, partiendo de una definición dada, lo que hacemos con tanto más éxito y facilidad cuanto mejor hayamos definido una cosa. Así, el punto principal de toda esta segunda parte del método consiste solo en esto: conocer las condiciones de una buena definición y luego en el modo de encontrarlas. Trataré, pues, en primer lugar, de las condiciones de la definición. 51.
Para que una definición sea perfecta, deberá expresar la esencia íntima de la cosa, y cuidaremos de no poner en su lugar, de no poner en el lugar de esa esencia ciertas propiedades de la cosa. Para aclarar esto, a falta de ejemplos que desecho, para que no parezca que quiero revelar los errores de los demás, tomaré solamente el ejemplo de una cosa muy abstracta, que se puede, indiferentemente, definir de una manera cualquiera, es decir, el círculo. Si se le define como una figura en que las líneas trazadas del centro a la circunferencia son iguales, nadie dejará de ver que esta definición no expresa en absoluto la esencia del círculo, sino solo una de sus propiedades. Y aunque, como he dicho, esto importa poco cuando se trata de figuras y de otros entes de razón, importa mucho desde que se trata de seres físicos y reales. Efectivamente, las propiedades de las cosas no son claramente conocidas mientras no se conocen sus esencias. Si proseguimos sin detenernos en las esencias, trastornamos necesariamente el encadenamiento de las ideas que debe reproducir en el entendimiento el encadenamiento de la naturaleza, y nos alejamos completamente de nuestro fin. Para evitar esa falta, habrá que observar en la definición las reglas siguientes. 52. 1. Si se trata de una cosa creada, la definición deberá, como hemos dicho, comprender en ella la causa próxima. Por ejemplo, el círculo, según esta regla, debería definirse así: una figura que es descrita por una línea cualquiera, con una extremidad fija y otra móvil. Esta definición comprende claramente en sí la causa próxima. 53. 2. El concepto de una cosa o su definición debe ser tal que todas las propiedades de la cosa puedan ser inferidas de él, mientras se la considera sola, sin agregarle otros conceptos, como se puede ver en esa definición del círculo. En efecto, de ella inferimos claramente que todas las ideas trazadas del centro, que todas las líneas trazadas del centro a la circunferencia son iguales, y que esto sea una condición necesaria de la definición es tan evidente en sí para el observador, pero no vale la pena detenerse a demostrarlo. Así como tampoco es necesario deducir de esta segunda condición la consecuencia de que toda definición debe ser afirmativa. Hablo de una afirmación del entendimiento, poco preocupado de la verbal, la cual, a causa de la penuria de las palabras, podrá a veces expresarse en forma negativa, aunque sea entendida afirmativamente. 54. En cuanto a las condiciones de una definición que se aplique a una cosa increada, son las siguientes. 55. 1. Ella debe excluir toda causa, es decir, que el objeto no ha de requerir para explicarse de cosa alguna fuera de su ser propio. 2. Una vez dada la definición de la cosa, no ha de haber lugar para esta pregunta: ¿existe esa cosa? 3. Por lo que se refiere a la mente, no debe contener sustantivos que puedan ser adjetivados, es decir, que no debe expresarse por términos abstractos. 4. En fin, aunque esto no sea muy necesario advertirlo, es preciso que de esta definición se puedan deducir todas las propiedades de la cosa. Esto es evidente para el que repara en ello. 56. He dicho también que la mejor conclusión se inferirá de una esencia particular afirmativa, pues cuanto más especial es una idea, más distinta es, y más clara por consiguiente, de donde resulta que debemos buscar ante todo el conocimiento de las cosas particulares. 57. Ahora, en cuanto al orden, y para que todas nuestras percepciones estén unidas y ordenadas, se requiere, y la razón lo exige, que investiguemos enseguida, o así que sea posible, si existe un ser. ¿Y cuál es? Que sea causa de todas las cosas, de modo que su esencia objetiva sea también causa de todas nuestras ideas. Y entonces nuestro espíritu, como ya he dicho, reproducirá la naturaleza tan perfectamente como sea posible, pues poseerá objetivamente su esencia, su orden y su unidad. Por ello, podemos ver que ante todo es necesario inferir siempre
todas nuestras ideas de las cosas físicas, o sea, de seres reales, avanzando en cuanto sea posible, siguiendo la sucesión de las causas de un ser real a otro ser real, sin pasar a las cosas abstractas y generales, sin inferir nada real de estas cosas, y sin tampoco inferir de ellas un ser real, pues ambas cosas interrumpen el verdadero proceso del entendimiento. Hay que advertir, sin embargo, que por serie de causas y de cosas reales, no entiendo aquí la sucesión de cosas singulares sujetas al cambio, sino sólo la sucesión de cosas fijas y eternas. Por lo que concierne, en efecto, a la sucesión de las cosas singulares sujetas al cambio, sería imposible a la debilidad humana aprenderla, tanto por su multitud superior a toda cantidad como a causa de circunstancias infinitas reunidas en una sola y misma cosa, cada una de cuyas circunstancias puede hacer que la cosa exista o no, pues la existencia de esas cosas no tiene conexión alguna con su esencia. Es decir, como ya lo hemos expresado, no es una verdad eterna, pero tampoco es necesario que conozcamos esa sucesión, puesto que las esencias de las cosas singulares sujetas al cambio no deben ser inferidas de esta sucesión, o sea, de su orden de existencia, el cual sólo brinda denominaciones extrínsecas, relaciones o más bien circunstancias, todo lo cual está harto alejado de la esencia íntima de las cosas. Esta esencia, por el contrario, debe buscarse sólo en las cosas fijas y eternas, y también en las leyes que están en ellas. Puede decirse verdaderamente codificadas, y según las cuales se hacen y se ordenan todas las cosas singulares. En realidad, esas cosas singulares sometidas al cambio dependen tan íntimamente y tan esencialmente, por decirlo así, de las cosas fijas, que sin éstas no podrían existir ni ser concebidas. Estas cosas fijas y eternas, aunque sean singulares, serán, pues, para nosotros, a causa de su omnipresencia y de su extensísimo poder, como universales o géneros respecto de las definiciones de las cosas singulares mudables, y como las causas próximas de todas las cosas.